¿Quiénes fueron peores, los incas o los españoles? La respuesta a esta pregunta es compleja y requiere de una comprensión desprejuiciada, objetiva y crítica, basada en un enfoque histórico saludable. ¿Quiénes fueron peores? Esta pregunta nos la hizo un suscriptor hace varios días y nos dimos a la tarea de investigar para recabar información que nos permitiera acercarnos a las verdades, al menos a las más obvias, sin descubrir el agua tibia, pero argumentando realidades que a unos molestarán y a otros les gustarán. Entonces, ¿qué imperio fue más cruel en América del Sur, el español o el inca? No te pierdas ni un minuto de este video para que al final puedas aportar en un diálogo respetuoso y desprejuiciado con la comunidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Comparar la crueldad de los incas con la de los conquistadores españoles es muy complejo debido a las diferencias de los contextos culturales, políticos y económicos de ambos grupos. Ambas civilizaciones emplearon tácticas brutales para expandir y mantener su poder, pero los métodos y las magnitudes de sus acciones variaron. Intentaremos entonces, siendo objetivos, conducirnos a posibles respuestas. Comencemos por los conquistadores incas. Los incas emplearon métodos de represión y castigos severos contra las etnias que resistían su dominio. Esto incluía ejecuciones públicas y torturas para disuadir la rebelión. La política de reasentamiento forzado de comunidades, conocidas como mitimaes, desarraigaba a poblaciones enteras y las reubicaba en regiones lejanas para debilitar su capacidad de rebelión y fortalecer el control incaico. Las etnias conquistadas estaban obligadas a pagar tributos y proporcionar mano de obra para proyectos de infraestructura, lo cual podía ser extremadamente extenuante y llevar a la explotación. Durante las guerras de expansión, los incas no dudaron en emplear tácticas militares brutales, como asedios prolongados, destrucción de cosechas y verdaderas masacres de poblaciones rebeldes. Los incas castigaban con dureza cualquier forma de rebelión. Las represalias incluían la ejecución de líderes rebeldes y castigos colectivos a comunidades enteras. Veamos ahora a los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles utilizaron la violencia para subyugar a los pueblos indígenas. Esto incluyó también masacres, destrucción de aldeas y la brutal represión de cualquier resistencia. El sistema de encomiendas permitía a los españoles explotar a los indígenas como mano de obra forzada, lo que llevó a condiciones de trabajo extremadamente duras y a la muerte de muchos indígenas por agotamiento, enfermedades y maltratos. La llegada de los españoles trajo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, a las cuales los indígenas no tenían inmunidad. Aunque los efectos de estas enfermedades ocurrieron de manera involuntaria, causaron la muerte de muchos indígenas, devastando poblaciones. Los españoles emplearon torturas y ejecuciones públicas para intimidar y controlar a la población indígena. Además, forzaron a las comunidades indígenas a vivir en reducciones, aldeas controladas donde eran vigilados y obligados a trabajar bajo condiciones opresivas. Hagamos una comparación preliminar. La crueldad incaica se enfocaba principalmente en el control y la integración de las etnias conquistadas. Aunque sus métodos eran brutales, su enfoque incluía también la integración cultural y la administración eficiente. Por su parte, la crueldad española, combinada con las enfermedades traídas de Europa, tuvo un impacto demográfico muy fuerte en las poblaciones indígenas. La explotación económica y la violencia física marcaron el período de la conquista y la colonización. Hablemos ahora de contexto y motivos. La crueldad incaica estaba enmarcada en la expansión territorial y el control administrativo del imperio. Los incas buscaban integrar a los pueblos conquistados dentro de su sistema político y económico. Por su parte, la crueldad de los conquistadores españoles estaba impulsada por la búsqueda de riquezas, el saqueo de recursos y la evangelización. La violencia y la explotación fueron herramientas para asegurar el control y maximizar las ganancias. Analicemos ahora la perspectiva histórica. La leyenda negra sobre los españoles fue en parte promovida por sus rivales europeos, destacando las atrocidades cometidas en América para desacreditar al Imperio español.
La crueldad incaica es menos conocida en comparación, pero los registros arqueológicos y las crónicas históricas muestran que también utilizaron tácticas brutales para mantener su poder. Como podemos apreciar, tan brutales fueron unos como los otros. Seamos realistas. Con todo esto, y dialogando con algunos colegas, varios de ellos peruanos, surgió el hecho de que en Perú existe un orgullo muy grande por el Imperio Inca, a pesar de las atrocidades cometidas por este. Y eso es un tema muy interesante que debemos analizar con mente fría y muy objetivamente, además de respetuosamente, pues en muchos otros países se hacen la misma pregunta. Analicemos. El orgullo por el Imperio Inca en Perú y la percepción negativa hacia los conquistadores españoles son fenómenos complejos que involucran aspectos históricos, culturales y psicológicos. Aquí hay algunas razones por las cuales estas actitudes prevalecen. El Imperio Inca es visto como una parte fundamental de la identidad nacional peruana. Las contribuciones culturales, arquitectónicas y tecnológicas de los incas, como Machu Picchu, por ejemplo, las terrazas agrícolas y los caminos, son motivo de orgullo. A pesar de la brutalidad en sus métodos de expansión, los incas lograron un imperio avanzado y bien organizado, lo cual es admirado como un logro de la civilización andina. La historia del Imperio Inca se considera una época dorada antes de la llegada de los europeos. Esto se ve como un tiempo de grandeza y autonomía, en contraste con el período de colonización española. Después de la independencia, hubo un esfuerzo por reconstruir la identidad nacional, lo que llevó a un enfoque en el pasado prehispánico y en destacar el legado incaico como símbolo de resistencia y orgullo. Analicemos ahora la percepción negativa hacia los españoles. La brutalidad de la conquista española, el trabajo forzado y el impacto de las enfermedades traídas por los europeos son recordados como episodios de sufrimiento y explotación. Los españoles impusieron su religión, destruyeron templos y símbolos culturales indígenas y reprimieron prácticas religiosas y culturales locales, lo cual es visto como una pérdida irreparable, aunque los incas desarrollaron el mismo proceder a medida que conquistaban otras etnias. La leyenda negra promovida por los rivales europeos de España subraya los abusos y crueldad de los españoles en América, lo cual ha influido en la percepción histórica. Además, la percepción negativa hacia los españoles ha sido acentuada en los tiempos modernos con el movimiento de reivindicación de las culturas indígenas y una revalorización de su historia y sufrimiento bajo el dominio colonial español. Analicemos los factores psicológicos y sociales. La narrativa fundacional del Imperio Inca con figuras míticas como Manco Cápac y Mama Oyo crea un sentido de origen noble y heroico que es celebrado y mitificado. Por otro lado, el relato más realista de la historia de los incas se cuenta a menudo en términos heroicos, destacando su resistencia y logros frente a los adversarios. Existe un factor fundamental para entender la mirada negativa hacia los conquistadores españoles y es la distancia temporal y el sentimiento de pertenencia. Los peruanos modernos pueden sentirse más conectados culturalmente con el legado inca que con los conquistadores españoles, especialmente considerando que muchas tradiciones y costumbres indígenas aún perviven. Las atrocidades cometidas por los incas están más distantes en el tiempo y por lo tanto pueden ser vistas de manera más abstracta o incluso romantizada, mientras que los abusos coloniales están más cerca en la memoria histórica y tienen una documentación más extensa y detallada. Veamos la complejidad histórica de todo esto. Es importante reconocer que la historia es compleja y que ambas narrativas, tanto la de los incas como la de los españoles, tienen matices. La mayoría de los peruanos modernos son mestizos, con herencia tanto indígena como española. Esta herencia mixta puede generar sentimientos encontrados y narrativas históricas conflictivas. Por otro lado, la manera en que la historia se enseña y se narra en las escuelas y los medios de comunicación influye fuertemente en las percepciones colectivas. En Perú, hay un fuerte énfasis en el legado incaico como parte del orgullo nacional. Entonces, llegados a este punto y siendo objetivos, realistas y desprejuiciados, ¿cuáles fueron peores? ¿Los invasores incas o los invasores españoles? Llegamos a la reflexión final haciendo evaluación crítica de las fuentes históricas. En la era de la información, donde las versiones de la historia están al alcance de un clic,
es fundamental que la sociedad moderna desarrolle una capacidad crítica para analizar y evaluar las fuentes históricas. La historia, como un legado del pasado, no es una verdad absoluta. En cambio, es una construcción que a menudo refleja las motivaciones ideológicas, sociales y políticas de quienes la cuentan. Para entender verdaderamente nuestro pasado y cómo nos ha moldeado, debemos ser conscientes de la complejidad y la subjetividad inherente en la narración histórica. Cada fuente histórica proviene de un contexto particular y tiene sus propias motivaciones. Estas motivaciones pueden estar influenciadas por intereses ideológicos, sociales o políticos que buscan resaltar ciertos aspectos del pasado y minimizar otros. Los relatos históricos pueden estar moldeados por ideologías que buscan justificar o legitimar ciertos eventos o figuras históricas. Por ejemplo, los textos que celebran la grandeza de un imperio a menudo omiten las brutalidades cometidas durante su expansión. Las narrativas históricas también pueden ser manipuladas para servir agendas políticas contemporáneas. Por ejemplo, un régimen puede enfatizar ciertos episodios históricos para consolidar su poder o legitimar sus políticas. Además, las versiones de la historia pueden ser moldeadas por el deseo de conectar con la identidad cultural o nacional. Esto puede llevar a la idealización de figuras o periodos históricos que refuercen un sentido de orgullo y pertenencia. Por eso, para evitar ser guiados ciegamente por versiones manipuladoras de la historia, es fundamental adoptar un enfoque crítico y objetivo. Debemos analizar la procedencia de la fuente histórica, preguntarnos quién la creó, con qué propósito y en qué contexto. Esto ayuda a identificar posibles sesgos y entender las intenciones detrás del relato. Por otra parte, debemos comparar diferentes versiones del mismo evento histórico. Al contrastar distintas perspectivas, se puede obtener una visión más completa y matizada. Es importante considerar tanto las versiones que celebran ciertos aspectos como aquellas que critican o cuestionan el mismo periodo. Además, se deben examinar las contradicciones entre diversas fuentes. Las discrepancias pueden ofrecer pistas sobre la verdad subyacente y los intereses en juego. La historia no es un conjunto estático de hechos inmutables, sino una narrativa construida que puede cambiar a medida que se descubren nuevas evidencias y se revisan viejas interpretaciones. Reflexionar sobre la manera en que se cuenta la historia nos permite entender las múltiples facetas de un evento histórico, pudiendo formarnos una perspectiva más completa y equilibrada. Esto no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino también a contextualizar las decisiones y actitudes del presente. Fomenta habilidades de pensamiento crítico y evaluación en otros aspectos de la vida. Nos enseña a cuestionar, investigar y formar juicios basados en evidencia en lugar de aceptar pasivamente la información. Reconocer la diversidad de experiencias históricas y la complejidad de los relatos puede fomentar una mayor empatía y respeto por las diferentes perspectivas y experiencias. Esto es esencial para construir sociedades más inclusivas y justas. No olvidemos que la historia es una construcción humana, influenciada por las motivaciones, intereses y perspectivas de quienes la cuentan. Para ser realmente conscientes y críticos de nuestro pasado, debemos ir más allá de las versiones superficiales y buscar una comprensión más profunda y matizada. Evaluar cada versión de la historia, identificar los intereses detrás de las narrativas y analizar las contradicciones nos permite construir una visión más precisa y enriquecedora del pasado. Al hacerlo, no solo entendemos mejor nuestra historia, sino que también desarrollamos habilidades críticas que enriquecen nuestra capacidad para enfrentar los desafíos contemporáneos. Llegados ahora a este punto, viendo que ambas partes analizadas fueron realmente brutales, ¿no crees que vale la pena dejar atrás ciertas rencillas y rencores y centrarse en una continuidad en unión y armonía, reconociendo las verdades y asumiendo que los tiempos han cambiado y que el pasado ya no se puede modificar?
pero el futuro depende en gran medida de nuestras capacidades y actitudes para que sea luminoso. Te leo en los comentarios. Regálanos también un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.